título de este mensaje es La sangre de Cristo y la Pascua. La sangre de Cristo y la Pascua. Me vi tentado a varios títulos, ponerle, uno de los títulos es la sangre de la Pascua. O por ahí también en otros papeles por ahí lo puse la sangre de Cristo y la pandemia. ¿Por qué? Porque en toda mi vida nunca había vivido yo un día en mi vida, en los 61 años que tengo de vivir, la experiencia de no celebrar la Pascua en la iglesia. Esto es algo que va a marcar la historia de la iglesia por tal vez siglos, no sabemos. Dios en su misericordia no permita que esto se repita. Pero la Pascua, que es como el mundo la ha denominado, es tiempo, ¿verdad? La Pascua es la fecha más importante de todo el calendario de celebraciones cristianas, como lo es también en todo el calendario de la religión judía. Y el Señor designó que su muerte, soberanamente designó que su muerte se llevara a cabo justo en la Pascua. Entonces, quise yo tomar este tema, el tema de qué es la Pascua y la muerte del Señor en este tiempo que estamos viviendo, la pandemia mundial, y tratar nosotros de recordar y de entender qué significa la muerte de Cristo, qué significa el derramamiento de su sangre y qué significa la resurrección. Y realmente, aunque no queramos, todos lo que está alrededor de nuestra mente y nuestra visión está este suceso, ¿no? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con esta pandemia? Y no es así como que la pandemia tenga, o la resurrección tenga algo que ver con la pandemia de manera directa, pero a la misma vez tiene todo que ver la resurrección con la pandemia. Debe de informar nuestro entendimiento y hace toda la diferencia de cómo vamos a ver la pandemia, es el entender correctamente qué está sucediendo en la Pascua. La pandemia es un gran ejemplo precisamente de aquello de lo cual Cristo nos ha venido a librar. La pandemia es una manifestación y una consecuencia de la entrada del pecado al mundo como resultado de la caída de Adán y Eva. El pecado trajo como consecuencia la maldición de la muerte, la descomposición y degeneración de la creación. Y por su misericordia y su gracia, el Señor está en el proceso de redimirnos, no solamente a nosotros, sino toda su creación de esa condición. Y les voy a recordar la cita en Romanos capítulo 8, versículo 20, que dice así: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La creación dice que está en la esclavitud de la corrupción. Me dicen que el día de ayer 15 volcanes alrededor del mundo
eh, explotaron o hicieron erupción o tuvieron actividad. La creación está gimiendo, está diciendo, estamos atrapados en una esclavitud y quiere ser liberada de esto. La creación mismo, la humanidad ahorita quiere ser librada de la plaga del COVID-19. Nosotros estamos esperando, aunque ya hemos sido redimidos de la culpa de nuestro pecado, estamos, dice aquí, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también, aunque tenemos la fe en Cristo y la esperanza de la salvación eterna, nuestro cuerpo también está padeciendo, nuestro cuerpo también está en corrupción. Y el día de hoy están muriendo cristianos y no cristianos por causa de la infección, por la causa de este virus. Entonces, yo creo que el día de hoy es importante y bueno que recordemos la historia de la Pascua. ¿Por qué es que el mundo cristiano le sigue llamando a estos días o este domingo, domingo de Pascua, aunque es el domingo de la resurrección? ¿Por qué se sigue esto recordando? Pues el Señor quería que se ligara la celebración judía de la Pascua con ahora la celebración de su resurrección. Démonos cuenta que cuando el Señor murió, el pueblo judío tenía entre 1400, 1500, 1300 años, más de 1000 años, celebrando cada año la Pascua. Entonces vamos a ver esa historia. Es una historia que se relata en el libro de Éxodo. Abran ahí sus Biblias en el libro de Éxodo. Este es el antecedente, ¿verdad? Que el patriarca Jacob, ante una hambruna que hubo en el Medio Oriente, por circunstancias soberanas, como el Señor había llevado a José, su hijo, a que fuera la mano derecha del faraón en Egipto. Y cuando Jacob tuvo que ir a buscar, a comprar grano, porque ya no había que comer, ahí se reunieron los hijos de Jacob con José, y José mandó llamar a su padre, y se fue toda la familia de Jacob, que es Israel, se fueron a vivir ahí a la tierra de Gosén, en Egipto, donde José y los faraones cuidaron de Israel por 470 años, 430 años. Estos 430 años hicieron que el pueblo, que eran en un principio 70 personas, crecieran a ser más de 1 millón de personas. Egipto, el Señor usó a Egipto como si fuera un vientre, en donde ahí creció una semilla de 70 personas, de una familia, Jacob y sus hijos y las esposas de sus hijos y los hijos de sus hijos, sus nietos. Ahí crecieron y se convirtieron en una nación, protegidos, auspiciados y después esclavizados por Egipto, esclavizados por el faraón, bajo la opresión de un imperio. Todo esto estaba orquestado por Dios para cumplir la promesa que le hizo a Abraham de que por medio de él iba a formar una nación numerosa que no iba a ser posible contar. Dentro de todo esto está ahí, nace Moisés en Egipto, y el Señor llama a Moisés para que Moisés sea el libertador y quien no solamente liberte al pueblo, sino que le revele al pueblo de Israel quién es su Dios. Y lo hace por medio de revelarles su nombre, su carácter, su poder y eventualmente su ley. Entonces ahí en Éxodo, en el capítulo 6, fíjense cómo cuando el Señor llama a Moisés, lo que le dice, cuál es el propósito de Dios para con su pueblo. Fíjense y noten esto, en el capítulo 6 de Éxodo dice, respondió el Señor a Moisés,
Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. La palabra, Yahvé. Yo soy el Señor, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, Jehová, Yahvé, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío. Y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Todo el drama del libro de Éxodo, todo el drama del rescate y la redención de su pueblo, de la esclavitud en la que vivían, tenía el propósito de cumplir un pacto que el Señor había hecho, de una promesa que Él había jurado que iba a hacer. Que se la hizo a Abraham, luego se le hizo a Isaac su hijo, y luego se le hizo a Jacob su nieto. Una promesa de que Él los iba a hacer una nación y les iba a dar un territorio con un propósito. Y esto es el tema de la Biblia. Para que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios. A través de toda la Biblia está este tema, que Dios quiere formar un pueblo para que sea de Él, su exclusiva posesión, su tesoro, para bendecirlos, cuidarlos y habitar con ellos para siempre, y Él ser su Dios. Y ese sigue siendo el propósito de Dios en nuestros días, aún hoy. Ahora, hay una cosa muy interesante que Él hace aquí con el que le dice a Moisés, y que va a hacer a través de todo el proceso y todo el drama de extraerlos de Egipto. Que Egipto representa lo que nosotros ahora pudiéramos llamar al mundo. Entonces, que Egipto representa un mundo que no es su pueblo. Una población, una nación, un reino que no es su reino, que no es su pueblo. Dios quería que Faraón endureciera su corazón porque quería humillar los dioses de Egipto. O más bien quería demostrarle a Egipto y a su pueblo que sus dioses no eran capaces de detener su voluntad. En otras palabras, Dios empezó a hacer una distinción. Cuando estaba Israel ahí bajo la esclavitud de Egipto, pues Israel era parte de Egipto. Pero el Señor, al sacarlos, hace una separación, hace una distinción. Y dice: yo voy a demostrar que estos no son verdaderos dioses. Yo soy el verdadero Dios y este es mi pueblo. Y para ello, Dios humilla a Egipto mandando 10 plagas. Ustedes recordarán, ¿verdad? La plaga del agua convirtiéndose en sangre, la de los sapos, la de los piojos, la de los insectos, la peste sobre los ganados, las úlceras, el granizo con fuego, las langostas y las tinieblas. Cuando estamos hablando de plagas, yo no puedo evitar pensar en la pandemia. Si Dios está permitiendo que venga esta plaga, esta peste, con el propósito de humillar los dioses de este mundo,
los dioses que no son dioses. Las cosas aquellas en las que el mundo pone su confianza, que debe de poner en Dios, las ponen en las cosas del mundo. Tiene su seguridad en los gobiernos, el mundo. El mundo confía en la ciencia. El mundo está buscando poder y cree que con el poder y con la riqueza se va a poder vencer cualquier obstáculo. Pone su confianza en sus ejércitos. Pone su confianza, ¿verdad?, en hasta su misma religión. Algunos tienen la osadía de decir, nosotros ni siquiera creemos en Dios y no queremos saber nada de Dios. El mundo hace dioses y se dedica a cosas que son vanas, al entretenimiento, a cultivar la belleza del cuerpo, a buscar éxito y popularidad. Y el Señor tal vez está diciendo, tú estás viviendo con dioses que yo voy a demostrar que no son nada. En situaciones en donde solamente yo te puedo salvar. Y después de ahí viene la 10ª plaga, que era la más terrible. Yo les pongo a imaginar ahorita, están calculando hasta el día de hoy 117,000 muertos creo que van. Está aumentando a diario así. Al punto que de los 1,700,000 infectados y hay 100,000 y pico, ya no sé ni cuántos que desgraciadamente han fallecido. Y por cierto, cuando le damos y le decimos, Señor, gracias porque esta pandemia está haciendo una obra en nosotros, no estamos diciendo gracias que se han muerto todas esas personas. Porque nos duele que se muera una sola persona por causa de algo que está sucediendo en el mundo y que Dios está permitiendo que venga. Pero imagínense ustedes lo que es que ahorita están calculando el porcentaje del índice de mortalidad ha subido y probablemente suba más. Ha subido al 6% de lo que antes estimaban que iba a ser máximo un 2%. La epidemia está creciendo a lugares donde no hay servicios médicos, donde hay poblaciones que tienen una alimentación muy pobre, donde hay poblaciones muy débiles y está teniendo un efecto muy grave. Imagínense una epidemia que mate a todos los primogénitos, hombres, mujeres, animales, los hijos de los reyes, los hijos de los más poderosos, hasta como los hijos de los más pobres. Yo me puse a pensar, mi hija primogénita está casada con un hijo primogénito y mi nieta, la hija de mi hija, es primogénita también. Yo me pongo a pensar, Señor, si tú mandaras esta epidemia, yo perdería a toda una familia. ¿Cuántas familias no estarían lamentándose? Una cosa terrible. Esto fue una plaga terrible que no nos la podemos imaginar, aún con lo grave que es la pandemia actual. La plaga de la muerte de los primogénitos que viene anunciada en el capítulo 11 del libro de Éxodo, en el versículo 4 dice, Moisés dijo, así dice el Señor. Y le está hablando Moisés a Faraón y le dice, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá, gracias a Dios. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre, ni a un animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel.
Dios hace una distinción. Manda una plaga y separa y cuida a su pueblo de esa plaga. No solamente de esa, sino de las otras 9 también. Y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no os escuchará. En el versículo 9 dice, no te va a escuchar. Y le dice la razón, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Notemos aquí, hermano, que Dios tenía un propósito mucho más amplio. No solamente era que iba a rescatar y a liberar a su pueblo de la esclavitud. Él estaba haciendo algo en el mundo. Él estaba mostrando su poder, porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Él quería mostrarse al mundo, quería mostrarse a su pueblo, quería que su pueblo atestiguara su poder, quería que el pueblo supiera quién es Él. Quería que el mundo y que los egipcios vieran que Él estaba haciendo una distinción, que Él estaba mostrando un favor hacia un pueblo en particular, que se rascaran las cabezas y dijeran, ¿por qué Dios protege a los judíos? ¿Por qué los ha escogido a ellos? ¿Qué tienen ellos de especial? El Señor estaba haciendo grandes cosas y les voy a decir una cosa, el Señor tiene grandes propósitos para esta pandemia, múltiples propósitos que solamente Él conoce y solamente Él conoce y son generales y son algunos los podremos vislumbrar, pero no vamos a saber las miriadas, las infinitas maneras en que el Señor saca provecho y cumple un propósito hasta en lo individual, porque a cada uno de nosotros esta pandemia nos va a afectar de diferente manera y nos va a cambiar de diferente manera y nos va a mostrar algo el Señor de diferentes maneras, porque Él es soberano en su poderío, Él tiene esa capacidad y aquí lo estaba haciendo en este tiempo. Cuando Él hace y habla de estas maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, ¿cómo era que se iba a multiplicar esas maravillas? ¿De qué está hablando el Señor? Y ahí es donde viene la historia de la Pascua, en el capítulo 12. Y dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Ahí empieza la historia de Israel, literalmente. La historia de la nación en la que se marca ya no es una familia, ya no es un grupito, ya es el pueblo de Dios. Dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino, perdón, más cercano a su casa, tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea, o sea, todo el pueblo, toda la asamblea de la congregación de Israel, lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ahí es donde oímos el sonido del sacramento de la cena del Señor. Cuando el Señor les dice, este pan que están comiendo es mi carne.
¿Saben con quién se estaba identificando el Señor cuando dijo que esta es mi carne? Con el Cordero Pascual. Dice, y lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. 1400 años antes de que naciera Cristo. Dice, no comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Asado al fuego, quemado, tostado. Ahí vemos las notas que apuntaban a la pasión de Cristo, al sacrificio de nuestro Señor. No dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Noten a quién estaba juzgando el Señor. Yo, el Señor. El Señor por su nombre lo está prometiendo que así lo va a hacer. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y qué maravilloso. El pueblo judío sigue celebrando la Pascua. Sigue celebrando esta cena. Y la siguen celebrando porque marca el inicio de la formación del pueblo judío. Pero qué interesante que nosotros, los creyentes en Cristo, seguimos celebrando en la Pascua el evento que apuntaba a ese Cordero, el evento, la maravilla de Dios, de la cual ese Cordero y esa sangre en los postes, en esos maderos ahí, era solamente una sombra de la gran maravilla que iba a suceder después. Y lo que venía después, ¿verdad? No era solamente la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, esa sangre de ese cordero, los libraba para que ese ángel destructor, esa plaga que el Señor había mandado, los pasara por alto. Yo pasaré sobre vosotros. Esa palabra Pascua, el Señor lo llamó Pesach o Pesa, que significa pasar por arriba. Cuando se tradujo esa palabra al griego y después se tradujo al latín, la palabra en latín es la palabra Pascua. Es que el Señor, al ver la sangre derramada y marcando los casas, el Señor iba a pasar por alto el juicio. Debido a esta terrible plaga, Faraón manda a buscar a Moisés esa misma noche y le pide que se vaya, pero ya. La gente salió de sus casas y cuando los judíos iban saliendo, la gente les daba oro, plata, regalos. Váyanse, por favor, los bendecimos para que se vayan. Ya sus dioses se habían mostrado incapaces de detener las plagas de Dios. Y ahora era una nación que salía de Egipto como nación
y que iba a empezar una peregrinación hasta la tierra prometida que el Señor les había dado. Ahora, como empecé ahorita a decirles, de una manera intuitiva, nosotros reconocemos que ese cordero apuntaba a Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua. Y creo que es importante que nosotros profundicemos en los paralelismos que podemos ver en el Éxodo, cómo está apuntando Éxodo a la obra de Cristo. Porque Cristo vino como un rey a redimir a un pueblo que fuera suyo de manera exclusiva. Él vino a rescatar, vino como el Mesías, el rey ungido de Dios, a traer una redención. Inclusive Él vino a Israel, a ese pueblo que lo vio Él y lo vio como ovejas sin pastor. Desconcertado el Señor mismo por su propio pueblo que, perdidos en su religiosidad, estaban celebrando la Pascua, pero ya sin entender el sentido, sin saber de qué se trataba. En su misericordia el Señor dijo: yo voy a morir en la Pascua, a ver si así entiende mi pueblo de qué se trata la Pascua. Cristo vino también como ese rey que viene como un profeta, como Moisés. Moisés era una figura de Cristo. Él viene como un profeta a llamar y formar un pueblo nuevo, formado tanto de judíos como de gentiles, como dice el capítulo 2 de Efesios, y a establecer un nuevo pacto con ellos, que después Jeremías profetizaría de eso, y acabamos de leer nosotros este jueves, también, que está mencionado en el libro de Hebreos. Todas esas personas iban a conformar una nueva ciudadanía. Ahorita que mencioné el Efesios capítulo 2, Pablo dice ahí, una nueva humanidad, un pueblo nuevo, una nueva nación. Dices que son formada esa nación por personas que antes estaban esclavizadas al pecado y por ello esclavizados a la muerte. Un pacto que la Biblia lo llama un pacto de gracia. El Cristo vino como un profeta a llamar a ese pueblo, pero no solamente vino como rey, no solamente vino como profeta, sino que también Cristo viene como un sacerdote a llevar a cabo el sacrificio de sangre para redimir a sus escogidos y salvarlos de la esclavitud y rescatarlos de la muerte y para darles vida eterna. Ese sacrificio que iba a estar, que la sangre derramada marcaba esos maderos, esos tablones que formaban las puertas de las casas. Ahí el Señor derramó su sangre también, que vimos en el libro de Hebreos, que el Señor se presentó en el lugar santísimo con su propia sangre, sacerdote y sacrificio a la misma vez en una sola persona. Pero vemos también que Él viene a liberar un pueblo, y esto es bien glorioso. El Señor vino a hacer una distinción y a separar un pueblo del mundo. Ese pueblo que después iba a estar en una peregrinación en la que Él permaneció y los iba guiando. De la misma manera en que ahora el Señor permanece con nosotros. Él estaba con ellos allí en un tabernáculo. A Moisés le dijo: constrúyeme una carpa. Y ahí construye un arca. Y arriba de esa arca vas a poner ahí un plato donde se va a poner la sangre. Y mi presencia va a estar ahí. Esa arca donde se movía, estaba ahí una columna de humo en el día, y de noche había una columna de luz que estaba iluminando todo el campamento. Una nube los cubría de día, la nube del Señor y la luz del Señor acompañándolos, recordándolos que Él quería habitar con su pueblo. Y vean ustedes nosotros que el Señor tiene ese mismo propósito, porque a nosotros nos salva y nos llama y nos dice: te voy a dejar ahí, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo.
nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y el Señor pone su espíritu, pone su presencia de tal forma que ahora Cristo está en nosotros. Nosotros fuimos unidos a Él de tal forma que ahora su pueblo, su iglesia lo tiene a Él, porque su propósito sigue siendo igual. Él sacó por la Pascua a su pueblo de Egipto para estar con ellos. Y a nosotros nos redime precisamente para estar con nosotros. Pero veamos bien la maravilla de cómo lo llevó a cabo el Señor. Maravillosamente, asombrosamente lo hizo por medio de su poder manifestado en su Hijo que vino en debilidad. Como ese corderito, el cordero inmolado, el cordero que no abrió su boca, que fue sacrificado, que no se defendió, que no vino con fuerza, que no vino a pelear. Y ese corderito humilló al mundo entero. Ese cordero derramó una sangre que es capaz de redimir para sí toda una nación compuesta de millones y millones de personas que a través de estos 2000 años el Señor ha estado juntando. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua y es una mejor Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Él estaba en esa cruz recibiendo la destrucción que viene sobre todos los pecadores por causa de la ira de Dios. Pero su sangre es la que intercede ante Dios. La sangre de Cristo es la que Dios ve en los hombres. Aquel que está marcado con su sangre, la ira de Dios pasa por encima de él. Su sangre es la que intercede ante Dios para que Dios pase por alto nuestra culpa y no recibamos lo que merecemos. Lo que merecemos es la muerte como paga por el pecado. Pero recibimos por su sangre el perdón de nuestros pecados. La plaga, hermanos, sigue siendo la misma. La plaga sigue siendo la muerte. La muerte entró al mundo y el Señor le dijo a Adán: el día que tú comas, va a venir la muerte. El día que tú me desobedezcas, va a entrar la muerte al mundo. ¿Cuál es la plaga de la pandemia? Si solo fuera una enfermedad, si solo fuera una influencia y que no se muriera nadie, hermanos, no estaríamos en esto. El peligro de la muerte es lo que hace la pandemia actual tan terrible. Porque el hombre en lo natural, si hay algo que tememos, es la muerte. No fuimos creados para la muerte. La muerte entró por el pecado. La plaga en el mundo es el pecado que causa la muerte. Y veamos que la única consideración del Señor para pasar por alto su juicio, ¿qué era? Una sangre ajena. No vio el mérito de las casas, no vio si eran casas justas, si eran judíos buenos y otros judíos malos. No hizo distinción de personas así. La única distinción que él hizo, ¿tiene la sangre o no tiene la sangre? Y en la actualidad es igual. ¿Por qué el Señor tuvo misericordia de mí? No fue por mi bonita cara, porque no la tengo. Y no fue por mis méritos, porque no tengo ninguno. ¿Por qué el Señor salva? Y salva exclusivamente a aquellos que claman a Él para ser perdonados por la sangre de Cristo, que claman a Él para recibir una salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la ira del juicio de Dios. Esa es la única consideración. Y eso es lo que ahorita el mundo necesita tener
para ser librados. Y no tanto del COVID-19, no tanto hasta de la muerte física, para ser librados del juicio de Dios. La sangre de Cristo, ¿la tienes o no la tienes en tu vida? ¿Estás cubierto con esa sangre? ¿Te marca esa sangre? Cuando Dios te ve, ¿ve esa sangre en ti? ¿O te ve sin sangre? Como estaban todas las casas de los egipcios. Este es el factor de separación entre una humanidad y la otra humanidad. Ahora, todo está muy bien, pero hoy es el día de la resurrección del Señor. ¿Qué tiene que ver la resurrección con la Pascua? Pues la gran maravilla, las maravillas que dice él en plural, que dijo el Señor hace 3,500 años. Él dijo, yo voy a mostrar mis maravillas. La gran maravilla que Dios estaba anticipando con la Pascua era que su propio Hijo vendría a ser el Cordero de Dios. Cordero de Dios que vino a salvar al mundo. El Cordero de Dios que iba a derramar su sangre, la sangre que perdona los pecados. Pero que iba a venir a vencer la muerte. La gran maravilla, la gran noticia, el Evangelio, hermanos. Evangelio que salió al mundo hace 2000 años y que sigue siendo anunciado, es que Dios manifestó su poder en que Él levantó a su Hijo de entre los muertos. La iglesia, los apóstoles salieron a anunciar un mensaje. Decían ellos, ustedes, el mundo, crucificaron a Cristo Jesús, salieron predicándole a los judíos. Pero tanto a judíos como gentiles, todos los apóstoles decían esto. Ponían una palabra de 4 letras que decía todo, que apuntaba al evangelio, a la novedad, a la nueva buena noticia. Decía, ustedes crucificaron a Jesús, pero Dios, cada vez que ustedes vean eso, pero Dios está hablando y señalando la soberanía de Dios, el poder de Dios, el hecho que Dios no se queda con las manos atadas, el hecho de que todos sus planes son perfectos, el hecho que su misericordia gana, el hecho que al final Él tiene la última palabra. Dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Es fascinante leer el libro de Hechos y ver cuántas veces los apóstoles estaban diciendo, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Como lo dice Hechos 13:30. Pablo en Romanos 1:4, hablando de Jesucristo, dice Jesús que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue hecho Señor cuando Dios lo levantó de entre los muertos. Esa debilidad, ese cordero inmolado que vino, que no abrió su boca, Dios dijo, pero este es mi Hijo. Y lo reconoció como hijo y lo levantó de entre los muertos con su poder por medio del Espíritu Santo. Y entonces fue constituido Señor y Cristo. Dice, de tal forma que esa victoria, esa resurrección, lo que demuestra es que la sangre de Cristo no solamente perdona los pecados, sino destruye el poder de la muerte. Quita la maldición de la muerte para los que están marcados con la sangre de Cristo. Y es esa victoria tal
esa resurrección tan importante en esa victoria, que sin la resurrección de Cristo no habría ninguna evidencia que su muerte nos libraría de nuestra muerte. O sea, piensen en esto. La Pascua pintaron los postes y el dintel. Pasa el ángel destructor, pasa la epidemia, pasa la peste, se mueren los primogénitos. Cuando salen los judíos de la casa, yo me imagino que para salir fue algo muy, para ellos oían los gritos, oían los clamores y el lloro de la ciudadanía, de toda la nación. Salen y se dieron cuenta, sus primogénitos estaban con ellos. Cuando ellos salieron de esa mano poderosa, ellos estaban conscientes, la sangre funcionó. Nosotros, ¿cómo sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Cómo sabemos que hemos sido perdonados? ¿Cómo sabemos que la muerte ha sido derrotada? ¿Cómo sabemos que las promesas de Cristo son verídicas? ¿Cómo sabemos que todo lo que nos dijo es verdad? ¿Cómo sabemos que no estamos siendo engañados? ¿Cómo podemos confiar en esta Biblia? ¿Qué seguridad tenemos? Nomás tenemos una prueba, la más grande de todas. Tenemos una evidencia, la más maravillosa de todas, que la tumba está vacía y que Cristo resucitó entre los muertos. Que Cristo lo anunció, le dijo, pero yo me voy a levantar al tercer día. Por eso Pablo les decía a los corintios, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estás en vuestros pecados. Si Cristo no resucita, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sobre qué bases vamos a creer que el Señor nos ha perdonado a nosotros? Sabemos que esto es verdad y que tenemos las promesas de Cristo y que tenemos la esperanza de la vida eterna porque Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso es que la resurrección es más gloriosa que la Pascua del Antiguo Testamento. Es un gran evento que nos muestra que nuestros pecados han sido perdonados. Han sido perdonados. Por eso ahorita que leyó Primera de Pedro, Cuauhtémoc al empezar, ¿verdad? Yo quiero leer Primera de Pedro de nuevo. Vean ustedes lo que dice Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva. ¿Cómo nacemos de nuevo a esa esperanza de vida eterna? Aquí lo dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa esperanza es la esperanza de obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos protege a nosotros mediante la fe para recibir esa salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La resurrección nos habla a nosotros poderosamente de la esperanza que tenemos. Una esperanza que trasciende este mundo. Una esperanza que todos debemos de tener, que la muerte para nosotros no marca una muerte eterna. Como lo pone uno de los apóstoles, creo que es Pablo, creo que es Tesalonicenses, donde dice, nos marca para el desprecio, el abandono eterno de Dios. Si el propósito de Dios es que habitemos con Él para siempre y Él representa la gloria, su majestad, su hermosura, sus perfecciones que Él quiere compartir y que nosotros habitemos a la luz de esas glorias. El juicio eterno de Dios, la muerte eterna,
es que tú vivas en todo lo contrario, enfrentando un abandono total, una separación total, un sufrimiento total, y en lugar de gloria tú estés viendo lo horrendo, ¿verdad?, de lo que sería lo opuesto de las glorias de Dios, el castigo eterno. Nosotros tenemos una esperanza por la resurrección. Por eso Pablo decía, para mí morir es ganancia, porque entramos ya a una realidad en donde ya esta carne que tanto peso nos causa, ya no la vamos a tener. Vamos a esperar nuestra propia resurrección. Vamos a esperar que algún día nosotros también seamos levantados como Él. ¿Cómo aplicamos esta a nuestra realidad hoy en la pandemia? Los quiero dejarles 4 cosas. Yo sé que hay muchas más cosas que pudiéramos a lo mejor decir, pero quiero decirles 4 cosas que me llamaron la atención al repasar Pascua, al repasar el evento de la Pascua en Éxodo. Número 1, la Pascua fue una ordenanza perpetua en el pueblo judío como una celebración de adoración. El pueblo debía recordar la Pascua y nunca olvidarse de la salvación que Dios llevó a cabo por su mano poderosa. ¿Saben qué? Nosotros también debemos recordar la cruz y la resurrección como el corazón central de nuestra fe, porque nunca podemos alejarnos demasiado, nunca podemos, como dice ahí, creo que fue Spurgeon que decía, nunca podemos graduarnos de la cruz. Yo creo que es importante porque algunas personas, por ejemplo, pueden vernos a nosotros en gracia soberana y decir, ustedes siempre están hablando de la cruz y cantan de la cruz y cantan sobre el perdón de los pecados y le dan gracias a Dios por el perdón de los pecados y por la esperanza de la vida eterna. Dice, hablen de otras cosas, hablen de las necesidades personales, hablen de... ¿Por qué siempre están hablando de eso? Eso nos recuerda, si el Señor estableció para su pueblo que su vida, su año, su existencia como nación empezaba con la Pascua y que nunca lo debíamos olvidar, en esta pandemia, hermanos, nosotros queremos hablar por sobre todas las cosas. Queremos enfocar nuestra atención en que nosotros fuimos marcados con la sangre de Cristo y destinados para vida eterna. Esa es la base de nuestra fe. Eso es lo que nosotros debemos estar viendo. Si tú estás viendo la pandemia y todo lo que está sucediendo en el mundo y los cientos y miles de personas que están muriendo, tú tienes que estar viendo primera, delante de eso que está sucediendo allá, tú tienes que estar viendo la cruz de Cristo. Tú tienes que estar confiando en la cruz de Cristo y en sus promesas. Y tienes que estar viendo la resurrección, porque si Cristo resucitó, ahí está tu destino. A la misma vez, si tú no tienes a Cristo y lo único que estás viendo es la pandemia, entonces yo te tendría que decir, corre a la cruz. Corre a la cruz. Corre a esa sangre. Corre ahí. Pídele, Señor, ten misericordia de mí. Líbrame. Líbrame de mis pecados, líbrame de la culpa de mis pecados que ocasiona, Señor, y que me condena a la muerte eterna. La cruz y la resurrección de nuestro Señor, el hecho que Él está sentado en su trono exaltado ahí, debe de informar tu respuesta inmediata en esta crisis de pandemia. Número 2, en la Pascua, el Señor quería demostrar al mundo la maravilla de su poder. Él tenía un propósito con el mundo, Él tenía también un propósito con Egipto. En la plaga del COVID-19, hay que hacernos la pregunta, ¿no querrá el Señor mostrar la maravilla del poder de la resurrección que ya distingue a su pueblo redimido?
En este mundo ahorita se está experimentando el terror de la muerte, pero su iglesia no está en peligro. La iglesia está bajo la sangre de Cristo, de tal forma que la muerte ya perdió su aguijón contra nosotros. Cuando habla la Biblia de aguijón es que ya es como en las películas, ¿verdad? Que simulan los cuchillos y se los entierran, pero son cuchillos que no tienen filo, no perforan. La muerte a nosotros no nos pica, no debe picarnos, porque nosotros estamos esperando la redención completa. Conocemos el poder de la sangre de Cristo y el poder de Dios manifestado en la resurrección. Y tenemos la promesa de que estamos unidos a Él. Así que como Él resucitó, nosotros también lo vamos a hacer. Es lo que dice Romanos capítulo 6. Que si estamos unidos a Cristo, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, dice el versículo 5, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un testimonio que dar, ¿verdad? En la forma en que nosotros respondemos al terror de la pandemia. Nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que estar confiados en la fe, aunque ya nos enseñó esto el Señor en 2010, tenemos que seguirlo sirviendo y confiando y esperando, aunque nos muramos. Aunque algunos de nosotros muramos, nosotros tenemos que seguir confiados en el Señor. Él quiere demostrar la maravilla de su poder y la primera forma que encuentro yo que quiere manifestarlo es así. Si el Señor destinara que no murieran sus hijos por la pandemia, bueno, eso sería una señal increíble para el mundo. Pero no sabemos si esa es su señal. Vamos a ver qué hace el Señor. Pero Él quiere que nosotros vivamos con esa confianza. Número 3. Dios hizo las cosas de Egipto de tal forma que se distinguiera su pueblo de entre los pobladores de Egipto. Él quería humillar los ídolos de Egipto que representan los ídolos del mundo. Dios en su trono ve el mundo y está haciendo una distinción. Él ve dos pueblos, Él ve dos humanidades. Y ve a su pueblo, el que Él ama, que está esperando recibir. Lo ama como un padre ama a sus hijos, los cuida, los alienta, les da su espíritu, les da su vida, les da sus promesas. Él está cerca de su pueblo. Pero ve al mundo también. Y no lo está viendo como su pueblo, lo ve como su creación, pero desgraciadamente la ve también como su creación en rebelión, entregada a sus ídolos. Y sabemos que el Señor tiene compasión del mundo. Si no, no hubiera mandado Dios a su Hijo a morir. Y Él vio al mundo y nos dijo a nosotros como iglesia, oren para que Dios envíe ahí obreros a esa mies, porque de ahí tiene mucho pueblo que Él quiere rescatar. Entonces, hay una distinción en donde Dios está viendo a su pueblo y está viendo al mundo, está viendo a su pueblo, está viendo al mundo. Y Él quiere hacer algo con el mundo. Y así como Él decidió, dijo, yo voy a hacer algo y voy a liberar a mi pueblo para que Egipto vea. Así también creo que Él puede tener un cuidado especial de su pueblo, una dispensación de su gracia especial, un avivamiento, ¿por qué no? En su pueblo, para que el mundo vea que mientras el mundo corre para aquí y para allá buscando soluciones, su pueblo está adorando a su Dios. Su pueblo está enamorado de su Dios. Su pueblo está de rodillas clamando a su Dios por ese mundo que está perdido.
Querrá el Señor que su pueblo sea visto, que los ojos del mundo estén. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Por eso mi preocupación, hermanos, es tan grande de que cuando el mundo nos vea, no nos vea igual que ellos. Haciendo memes, haciendo chistes, tomando a la ligera, algo que para Dios no es algo ligero, sino que nos vea intercediendo, sirviendo, esperando, ofreciéndonos por ellos. Que vea algo, que vea a Cristo en nosotros, que vea a Cristo en nosotros, que vea la distinción. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos una gran oportunidad. Una oportunidad que Pedro, cuando la iglesia estaba siendo perseguida y que estaba viendo una gran tribulación en la iglesia, dijo en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Él estaba consciente, el mundo estaba persiguiendo la iglesia y Pedro le está diciendo, pero ustedes estén listos, santificando a Cristo en vuestros corazones, preparados para presentar defensa ante aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Oye, ¿y tú por qué estás tan tranquilo si yo te ando persiguiendo? Porque yo tengo una esperanza en Cristo, por su resurrección. Yo no tengo ese temor que tienes tú. Mi fortaleza es Cristo Jesús. Y aunque a mí también nos da temor el enfermarnos, nadie quiere vivir cosas desagradables, pero nosotros en el fondo está una confianza que debemos procurar a los pies de Cristo, que solamente Él nos puede dar. Y número 4, por último, ¿cuál era la intención de Dios de liberar al pueblo? ¿Por qué los quería sacar de Egipto? Y los quería sacar, y le dijo Moisés al faraón que la liberación del pueblo era con el propósito de que salieran de Egipto y le fueran a adorar en su monte santo como su pueblo escogido. ¿Cuál es la razón por la que el Señor nos ha salvado? El Señor nos ha salvado con la misma intención. Fuimos redimidos para que nuestra vida sea para su gloria. Nosotros caminamos nuestra peregrinación en una vida de adoración, en una vida donde nuestro caminar está bajo el temor de Dios, de decir, Señor, mi vida, yo no estoy aquí de a gratis. Yo estoy aquí, como habíamos visto ya anteriormente en Primera de Pedro, y creo que ahorita lo leyó Cuauhtémoc, ¿verdad? Fuimos adquiridos por su sangre, con una sangre preciosa, no con oro y no con plata, no con cosas perecederas. O sea, fuimos adquiridos para que fuéramos para su gloria, para Él, para exaltarlo a Él. Nuestra vida debe distinguirse por ser una vida de adoración. La pandemia está demostrando o debe demostrar el propósito de Dios de que su gloria por medio de su pueblo sea exaltada. Su iglesia debe vivir para esa gloria. Nosotros debemos estar aquí para estar apuntando al mundo. Es que se trata de Él y no se trata de nosotros. Fíjense cómo termina la Biblia en el libro de Apocalipsis. En esta visión del apóstol Juan, dice que vio una multitud que cantaban un cántico nuevo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y es lo que estaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Ese Cordero inmolado que desde hace 3500 años Dios introdujo al mundo en la Pascua, está sentado ahora en su trono. El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Leímos el jueves en Hebreos capítulo 13, hacia el término de la carta, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y Pablo, después de exponer gloriosamente todas las verdades del Evangelio, termina con esta frase tan sencilla y tan gloriosa en Romanos capítulo 11, versículo 36: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El objetivo de la Pascua, el objetivo del sacrificio de Cristo Jesús, el objetivo de todo lo que Él hace es para que Él reciba gloria. ¿Cómo vamos a darle la gloria en esta pandemia? No nos podemos reunir para cantar, pero la gloria se la damos amándolo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, amándolo, amando a nuestro prójimo, viviendo una vida de obediencia y de humildad, queriendo ser transformados como Él es. Le damos la gloria en nuestra devoción a nuestro Dios. Así es como le damos la gloria. Tú en tu casa siendo fiel y amando a Dios y amando a tu prójimo y buscándolo a Él, diciendo: Señor, tú eres mi tesoro, sin ti muero. Lo cual es verdad.